Buen día. Hoy vamos a resolver ejercicios de ángulos entre dos rectas. Primero, recordemos que si nos dan dos rectas que se cruzan, se forman cuatro ángulos, 1, 2, 3, 4. Y estos son opuestos por el vértice 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Están de espalda. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Si este ángulo mide 70, el de acá abajo también mediría 70. Del mismo modo, el ángulo de la izquierda con el ángulo de la derecha son opuestos por el vértice y también valdrían lo mismo. Además de los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos adyacentes en el cruce de dos rectas, si lo observan, este ángulo más este, nos dan un ángulo de 180 grados. Y los ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Entonces, también estos dos ángulos sumarían 180 grados. También estos dos ángulos sumarían 180 grados. Una vez recordado esto, procedamos a resolver nuestros ejercicios. Nos dice, encuentra los ángulos que faltan si P vale 72 grados. Aquí están los ángulos. Podemos encontrarlos en el orden que deseemos. Sin embargo, vamos a encontrarlos en el orden en el que aparecen en nuestro abecedario. Es decir, ya tenemos P, nos falta M, W y C. De estos tres, el primero que aparece en el abecedario es la C, así que el primer ángulo que vamos a encontrar sería la C. Después nos queda M y W. El que sigue en orden alfabético sería nuestra M. Este sería nuestro segundo ángulo que encontraríamos. Y finalmente vamos a encontrar el W. El orden en el cual los encontremos no tiene importancia, pero nosotros lo vamos a resolver así. Para encontrar los ángulos vamos a usar estas propiedades y también vamos a comparar siempre el ángulo que buscamos con el que ya nos dieron, aunque podemos compararlo con cualquier ángulo encontrado previamente. Vamos a ver. Vamos a buscar el ángulo C. Vemos qué relación hay entre el ángulo C y el ángulo P. C y P son estos dos. Si lo observan, ambos suman 180 grados. Si ambos suman 180 grados y P vale 72, entonces C valdría lo que le falta a 72 grados para hacer 180. Esto es, para encontrarlo a 180 grados solamente le tenemos que restar el ángulo que ya tenemos. Hacemos nuestra resta y obtendríamos 108 grados. Eso quiere decir que nuestro ángulo C vale 108 grados y para justificarlo diremos porque el ángulo C y el ángulo P son suplementarios. Al decir que son suplementarios, estamos indicando que suman 180 grados. Ya tenemos el ángulo C. Ahora vamos a encontrar el ángulo M. Nuevamente checamos qué relación hay entre el ángulo que buscamos M y el ángulo P. Si observan, estos dos ángulos nuevamente suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Por lo tanto, nuevamente a 180 le restamos los 72 grados de P y ya sabríamos que M vale 180 grados. Otra forma de verlo es M y C están opuestos por el vértice. Por lo tanto, miden lo mismo. Si ya encontramos que C vale 108 grados, pues M también debe valer 108 grados. Pero lo vamos a justificar utilizando el ángulo que ellos nos dieron, que es P. Y vamos a decir entonces porque ángulo M y ángulo P son suplementarios, aunque también pudimos haber justificado diciendo que porque el ángulo M y el ángulo C
son opuestos por el vértice. Eso también es correcto. Ahora vamos a encontrar el ángulo W. Vamos a comparar para esto la relación que hay entre W y el que nos dieron, que es P. W y P, si lo observan, aquí están los dos, son opuestos por el vértice, y si son opuestos por el vértice valen lo mismo. Si P vale 72 grados, W va a valer 72 grados, porque el ángulo W y el ángulo P son opuestos por el vértice. Pero recuerden que no es la única justificación, porque también pudimos haber comparado el ángulo W con cualquiera de los que ya habíamos encontrado. Pudimos también haber dicho porque W y C son suplementarios, aquí se ve, o porque W y M son suplementarios. Cualquiera de las justificaciones sería correcta. Repitamos todo con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el ángulo MCWA y sabemos que C vale 121 grados, 121.83 grados. Entonces ya tenemos C, nos falta M, A y W. Entonces vamos a encontrarlos en el orden alfabético. Primero tendríamos que encontrar el ángulo A, después el ángulo M y al final el ángulo W. Iniciemos. Veamos la relación que hay entre el ángulo A y el ángulo C. El ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice, así que valen lo mismo. Entonces, el ángulo A vale 121.83 grados, porque el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. En este caso, solamente tenemos una posible justificación, porque no hemos encontrado otros ángulos. Ahora vamos a encontrar el ángulo W. Para esto vamos a ver qué relación hay entre el ángulo M. Para esto vamos a ver qué relación hay entre el ángulo M y el ángulo C. Observen que el ángulo M y el ángulo C son adyacentes y aquí forman un ángulo de 180 grados, es decir, son suplementarios. Entonces, a 180 grados le tenemos que restar el ángulo que ya tenemos, 121.83 grados, y nos daría 58.17 grados. Entonces, el ángulo M valdría 58.17 grados, y para explicar podemos decir porque el ángulo M y el ángulo C son suplementarios. Recuerden que dijimos que vamos a justificar con el ángulo que nos dieron como dato, aunque también pudimos haber dicho porque el ángulo M y el ángulo A son suplementarios. Cualquiera de las dos justificaciones es correcta, porque ya encontramos antes el ángulo A. No podemos justificar M con W porque no hemos encontrado el valor de W. Vamos a encontrar entonces nuestro ángulo W. Y para esto vamos a ver qué relación hay entre el ángulo W y el ángulo C que nos dieron. Si lo observan aquí, W y C nuevamente suman 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Entonces, otra vez, a 180 grados le tenemos que restar C para encontrar nuestro ángulo W, que ya tenemos aquí la resta. El ángulo W entonces valdría 58.17 grados. También podemos haber o pudimos haber comparado el ángulo M con W, como son opuestos por el vértice, pues valdrían lo mismo. Entonces
M y W valen lo mismo. Pero recuerden que quedamos de justificar con el ángulo que nos dieron en el problema. Entonces, aquí escribiríamos porque el ángulo W y el ángulo C son opuestos, perdón, son suplementarios. Suplementarios, recuerden que significa que suman 180 grados. Aunque también, repito, pudimos haber justificado diciendo A y W son suplementarios o M y W son opuestos por el vértice. Así es como resolvemos este tipo de problemas. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consultarla con sus profesores.